Bien, bien, saludos señores, bienvenidos aquí a su programa Toda la Verdad, aquí en Chico Estudios. Aquí estamos, señores, como dice el título, con toda la verdad. Miren. Eso no se está viendo en la pantalla. Sí, pero bien. Miren, hoy se encuentra con nosotros, está con nosotros el ingeniero Salvador Piñeiro. Francisco no ha podido venir hoy, pero bueno. Hay un tema interesantísimo que venía pensando en el camino, señores. Y es una palabra que mencionan mucho aquí, y es la palabra democracia. Demo, pueblo, cracia, poder. Entonces se dice que democracia es el poder del pueblo. Ahora, yo lo que pregunto, ciertamente estamos viviendo en un país democrático. Y esto viene, señores, a razón de que en el día de ayer, en la mañana, se dio una situación de que los ingenieros agrónomos organizados en el AMPA fueron dispersados a bombazo cuando se dirigían a una marcha que pretendía llegar al Palacio Nacional, y fue reprimida brutalmente con bomba lacrimógena y gas picante, y muchos de ellos, ya gente mayores, tuvieron que llevarlo a clínicas internados en cuidados intensivos, en fin. Entonces, se supone que en un sistema democrático, y así lo dicen nuestras leyes, existe el derecho a huelga, y sobre todo pacífico. Y era un reclamo de manera pacífica. Y fueron reprimidos de manera brutal. Pero se dio otro ahí también, y sucedió con los pensionados de la Policía Nacional, que también hicieron una marcha. Esta era para el Parque Enriquillo, que no era el Palacio, y también fue reprimida por los compañeros de ellos a bombazo. Le entraron. Entonces, lo que yo pregunto, ¿cómo es posible que en un régimen democrático se esté reprimiendo actividades que son legales, que primero tienen el fin pacífico, cumplieron con los protocolos de permiso y esas cosas que siempre se pide en interior y policía? Incluso los agrónomos dijeron que pensaban que la policía iba a ir a custodiarlo, a protegerlo, no a reprimirlo, ni a tirarle bombas. Entonces tenemos, yo digo, bueno, y democracia es respeto a las instituciones. Democracia es acceso a educación, igualdad. ¿Y cómo se reprimen estas personas? Porque solamente lo que están pidiendo es reivindicaciones para su sector. Entonces nos estamos viendo, señores, ahora mismo lo que se están dando es, todo lo que se está viendo es como que vamos rumbo o que estamos ya en una dictadura. Porque, por ejemplo, ahí estamos ya a la víspera de ahora en agosto se habla de que va a entrar la denominada Ley Mordaza, que también, ustedes ven que son muchas cosas juntas. La Ley Mordaza, que se dice que va a entrar ahora a partir de agosto. Miren, ahí tenemos las imágenes. Miren la manera de cómo fue reprimida esa parte. Vamos a dar un poquito de audio ahí, señor director. Desde las 10 de la mañana se reunieron los agrónomos en el Parque Independencia con el fin de marchar hacia el Palacio Nacional, pero las bombas lacrimógenas no los dejaron llegar. El objetivo era caminar unos kilómetros por la calle 16 de agosto, tomarla a México y luego apostarse frente a la Casa de Gobierno a reclamar aumento de salarios, pensión para los mayores de edad y la reposición de los empleados cancelados. Y toda esa policía que está ahí fue mandada por el presidente de la República, Luis Abinader, a impedir esta marcha al Palacio Nacional. Y quiero decirle al país que de lo que pase hoy aquí en esta marcha, el único responsable es el presidente de la República, Luis Abinader.
A los profesionales agropecuarios no le dieron el permiso, pero pese a eso pretendieron realizar la marcha. Y nada, no han puesto a esperar, o sea, no han puesto de relajo. No hay nada. El presidente en esa reunión pidió 3 semanas y van casi 11. Y no ha atendido ni respondido de manera concreta y clara las demandas de los profesionales agropecuarios de la República Dominicana. La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios se siente timada y engañada por el gobierno porque hace 10 semanas se reunieron con el presidente Luis Abinader y se hicieron compromisos con ellos y afirman no le han cumplido. Como ustedes ven, señores, como ustedes ven, fueron reprimidos a bombazo esa marcha de los profesionales agropecuarios, porque parece que de lo que no es prioridad para el gobierno es la parte agropecuaria, que está en unas condiciones deplorables y sobre todo el sector agropecuario ahora está pasando por situaciones difíciles, poco apoyo a campo, hay muchos que están cancelados. Estaban pidiendo ahí reposición de los cancelados, aumento a los pensionados, en fin, algo normal en lo que nosotros hemos llamado en una democracia, y eso no se permitió. Y como dije también, la parte que tuvo que ver con los pensionados de la policía, que también fue reprimida el mismo día. Entonces nos preguntamos, ¿a eso le podemos llamar democracia? ¿Le podemos llamar democracia a un tipo a una represión de esa naturaleza? El presidente Tito Hernández, que es el presidente ahora del AMPA, estuvo recluido interno en cuidados intensivos porque es un gas picante, y la gente que tiene problemas, ya gente mayores, problemas de asmáticos, tuvieron que ser llevados a clínica. Entonces, un abuso, una desconsideración de un gobierno que debería realmente estar implementando la democracia. Democracia es tolerancia, democracia es permitir que las instituciones funcionen, y eso es lo que no se está viendo en este país. Dígame, Piñeiro. Salvador de Jesús y Piñeiro. Saludos, buenas tardes, amigos televidentes. Mira, yo por lo general, cuando veo esa cosa, para mí son efectos de algo mucho más profundo. Otras veces he repetido lo siguiente. Mira, el problema principal es que existen situaciones que se desarrollan donde en un modelo de desarrollo que no es para que el país se desarrolle, sino para convertirlo en un botín, donde las fuerzas productivas nacionales desaparezcan. Entonces, sector importante de la oligarquía reunida en el CONET, que se dedican a la importación de alimentos, traigan desde Estados Unidos o de una potencia que lo financia y sustituya a la producción nacional por la extranjera. ¿Qué pasa? Eso no es desde ahora. Los agrónomos tienen una lucha hace años. Sí. Y también eso, si ustedes ven lo siguiente, la paradoja que existe. ¿Por qué? Porque aquí los haitianos hacen manifestaciones y la policía no los reprime. No, digo no. Incluso le dan permiso, incluso le entran a tiro en la frontera y han herido militares, y eso está bien. Porque, señor, usted tiene que ver esta nación como parte de un todo. Y en este sentido quiero relacionar esto con lo que está pasando a nivel mundial. Pasa lo siguiente: Latinoamérica, desde el inicio del siglo XIX, fue considerado el patrio trasero, patrimonio de la seguridad Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿Qué pasa? Pero Bolívar dijo en el siglo XIX que parecía que Estados Unidos estaba designado por la providencia a llenarnos de pena y de miseria a América Latina, y ellos, nuestros recursos naturales
y las instituciones tienen que estar bajo la férula de su control y dominio. Entonces, ustedes pueden notar que han habido varios procesos electorales en América Latina donde se ha denunciado un fraude electoral. Sí. Y el presidente de turno dice con descaro, sí, soy yo que intervengo. ¿Por qué? Porque como tienen tecnología, y además lo siguiente, hay un problema muy grave que hay que señalarlo. Esos gobiernos que se dicen que son democráticos, mentira, son curanderos del modelo, porque vivimos un modelo que no permite el desarrollo y el beneficio de la grande mayoría. En este país, que lo sentimos a partir de 1996, porque eso es una agenda que le entrega el Departamento de Estado a los lumpen que dirigen la mafia, que le dicen partido y le dicen, mira, esto es lo que tú vas a hacer. Ahora, ¿qué pasa? Ellos aquí tienen su grupo que apoyan y mantienen el poder, que es la oligarquía, que es la que se va a beneficiar, porque eso hay un acuerdo. Entonces, ellos le dan esa agenda y la oligarquía, al que va a gobernar, ellos lo promueven y lo difunden, porque tienen los medios de comunicación y lo presentan como el salvador de la nación dominicana. ¿Qué pasa? Pero es un individuo carente de todo concepto de dignidad, de patriotismo y de interés, porque la riqueza del pueblo sean en beneficio del pueblo y que ese potencial que tenemos agroindustrial y tecnológico se desarrolle. Por ejemplo, mira, nosotros, el que quiere investigar, que busque los almanaques mundiales de producción que se dictaban para la producción de todos los países, y nosotros estábamos en el sector agrícola de lo primero. Eso viene desmantelándose. ¿Por qué? Porque el acuerdo ese de libre comercio que se hizo cuando el gobierno de ese otro lacayo, Hipólito Mejía, siguió la misma agenda. ¿Cómo se ha manifestado eso? Que traen el arroz hasta de Vietnam lo traen, porque son grandes importadores. ¿Y qué han hecho con el sistema de riego? Miren, aquí hay como 19 presas, la mayoría, el 95% hechas por Balaguer y están colmatadas. Sí. Es decir, quiere decir que el 80% de su capacidad de almacenar agua está llena de sedimentos. Pero eso va ya unido a la deforestación de las cuencas que aportan, que recolectan el agua lluvia de esa cuenca. Se produce una erosión porque las raíces son las que controlan la velocidad del agua que van al cauce del río. Y entonces sucede lo siguiente: cuando hay un tema que aquí la gente en ideología, los ingenieros lo utilizamos, que se llama el tiempo de concentración, que cuando este se reduce mucho, el agua se aglomera y cuando baja de golpe y produce esos crecimientos. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de aquí del Camus. El Camus, en época de estiaje, en los años 50, era de 7 metros cúbicos. ¿Y ahora? Y ahora no llega a 1 metro cúbico. Y además, se agrede la cuenca del Camus, que nace en la Loma de la Sal. Y yo oigo muchas veces hablando estos demagogos que sirven a ese plan de aniquilamiento de la seguridad alimentaria. Señores, oiga, y lo que viene para el planeta, con esa guerra que se ha desarrollado en el Medio Oriente, en Rusia, es terrible. Entonces, si nosotros no nos aprovechamos de nuestra, como le dicen los cristianos, la bendición de tener una tierra sana. Señor, uno de las tierras mejores están aquí en esta isla. Sí, del mundo, dice. Entonces,
pero para generar alimentos hay que invertir en el campo, hay que darle facilidades. Yo recuerdo que durante el gobierno de don Antonio se desarrolló un plan de asentamiento agrario que Balaguer lo inició y se crearon cooperativas que le decían Senserri, que era donde se llevaba los insumos para el desarrollo agrícola, maquinaria, y eso era un encanto. Usted pasaba por un proyecto agrario y usted veía a los campesinos generando riqueza, porque cuando no se genera riqueza, ¿qué es lo que se reparte? Miseria. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pero unido a eso se establece lo siguiente: quienes asaltan el gobierno para dirigir el Estado han convertido las instituciones públicas como especie de una máquina donde van los funcionarios a sacar ese botín que se le da. Y por eso ustedes ven que, pero todo eso está protegido con algo que le llama la corrupción y la impunidad. Usted oye todos esos escándalos que pasan. Y la justicia, que parte de esa estructura mafiosa, no encuentra. Ahí tenemos ese caso de Senasa y los otros que le decían Camarón, toda esa vaina que ellos dicen, Calamar y todas esas cosas. No hay uno preso. Sin embargo, a un infeliz, porque metió la mano y se llevó un racimo de plátano, le meten hasta 20 años. Y otra cosa. Y le dan para abajo a eso. Oye, y otra cosa grave que atenta contra la soberanía. Las fronteras están abiertas para que los haitianos penetren y les sirvan como mano de obra barata a esa oligarquía en el área agrícola, en el turismo, en la zona franca y en toda la actividad económica. Por ejemplo, en la construcción. Yo soy ingeniero y cuando yo ejercía, porque hace mucho que dejé, porque para tú ser contratista del Estado tienes que dar un 20 o un 30 y yo no entro en esa, porque lo único que tengo que hacer es robando o hacer una obra de mala calidad. Entonces prefiero comerme un plátano engrasado con agua. Tranquilo, con aceite. Pero vivo con dignidad y además tuve la oportunidad de ser un funcionario donde se manejaba muchísimos cuartos, se firmaban cheques y se hacían de todo y se daban contratos. Y el calificativo que hoy me dicen, pendejo. Esos muchos que andan por ahí, que usted lo ve enseñando fortuna sin ningún escrúpulo, que ellos son pendejos. Qué pendejo. Entonces, como sucede en esa negación de derechos civiles, señores, aquí estaban las boticas populares. Vaya a una botica popular, busca un producto. Ahí no arde nada. Porque usted va a los hospitales. Vaya a un hospital. Señores, mire, mi mamá se enfermó y mi abuelo. Yo era un niño. Y papá me llevaba al hospital. Y yo, lo que más me asombraba era que esas camas parecían así, blanquitas esas sábanas. Y los doctores estaban a las 7, chequeando al paciente y volvían a las 2 de la tarde. Sí. Y tú no tenías que dar un chele. Pero ahora, usted va a una clínica y si no deposita un bullucón de cuarto, porque la medicina, tanto el servicio médico como los medicamentos, eso se ha hecho prácticamente inalcanzable para el que no tiene poder adquisitivo, es decir, para que no... Y con salario, señores, aquí la canasta familiar está en 52,000 pesos. Y los otros días yo dije aquí que los empleados del ayuntamiento gastan 7,500. Y si usted va por ahí a esas instituciones públicas a que le pagan 25, es un escándalo. Sin embargo, los que son miembros de la cúpula de los partidos,
y de la élite empresarial agrupada en el CONE. Ellos van durando meses trabajando y no sé qué pensionarlos con $500,000 de pesos. Que lo sepa, así es. Bueno. Y entonces, con una situación así, de deterioro institucional, de decadencia de nuestra soberanía, el pueblo lo que le toca es organizarse. Y como hay ahora que le llaman de que la fiesta democrática del proceso electoral, organizarse donde haya un representante del pueblo que de seguro va a tener muchas dificultades, pero dicen que el pueblo unido jamás será vencido. Y en otra oportunidad, eso que tú señalas, tal vez lo podemos superar, pero tomando el control del gobierno y poniendo el Estado a que funcione como debe ser, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Para el pueblo, eso es lo que se llama democracia. Bueno, mire, nosotros éramos autosuficientes en la producción de arroz, éramos autosuficientes en la producción de huevos, arroz, en muchísimos rubros agrícolas, yuca, plátano, casi en todo eso. Y lo que se dice ahora es que el 80% de las cosas que estamos consumiendo son importadas. O sea, porque es más cómodo ahora dar permiso de importación, hacer rico un grupito, que apoyar el campo, apoyar a estos campesinos. Porque el reprimir una marcha de los agrónomos es contra el campo que eso va. Porque esa gente son lo que ponen, sí, los que asesoran, especialistas, los científicos de la producción, son los agrónomos. Esos ingenieros, muchachos, ingenieros agrónomos que andan ahí. Entonces es una barbaridad lo que estamos viviendo. Pero aparte de eso, señores, aparte de eso, nosotros tenemos esos casos de corrupción. Por ejemplo, este que explotó ahora del oncológico. Oye, matando gente, señores. Es la salud del pueblo. Donde habían dosis de quimioterapia para pacientes con cáncer, que en vez de darle una dosis que le tocaba, le daban media, pero reportaban una dosis completa para robarse ese dinero. Según la gente muriéndose de cáncer. Entonces, según el expediente que tiene el Ministerio Público, señores, ahí se estaban haciendo diablura con la salud de la gente. Pero también se estaba haciendo diablura con la salud de la gente con el caso de Senasa, que hay una parte de Senasa que la paralizaron. Parece que eso iba a tener un costo político muy alto, que era el Senasa 4.0, que iba a implicar que muchos médicos bandidos, incluso de aquí en La Vega se hablaba de más de 15 médicos implicados, iban a caer presos, con fraude también ahí metido en el Senasa, pero eso ahí lo pararon. Y lo digo porque Iván Cárdenas, que es mi amigo, fue a una asamblea de la federación y dijo, señores, el operativo que viene ahora, que es el Senasa 4.0, espérenlo, porque ahí van a caer médicos amigos de ustedes, presos, laboratorios y farmacias, implicadas también en el fraude de Senasa. Déjame hacerte, sí. Oye, eso son show, para entretener a la gente, porque eso no va para ningún sitio. Bueno, están presos, bueno. Ellos, por lo menos la cabeza, Jacinta está preso. Ellos cogen, lo que pasa es lo siguiente. Miren, la vacuna, $25 millones, que fueran donadas por un gobierno extranjero. Y lo cobran y no hay nadie preso. Todo eso es para entretener. ¿Por qué? Porque hay una tarea principal. Que señores, ellos viven todos los días con un escándalo, pero eso es para mantener la población atendiendo a los efectos y no a la causa. Ya nosotros señalamos que es un modelo económico neoliberal al servicio del cartel empresarial llamado CONED, y que este tiene el compromiso y la obligación de desmantelar lo que se llama el Estado-Nación, para que eso que se reclamen y que no, porque eso obedece a ese origen
Y eso viene con una receta del Departamento de Estado, que ellos hacen lo que tienen que hacer, porque ellos trabajan para el imperio, y el imperio tiene que tener fuente de materia prima y de consumo. Pero ¿qué pasa? En el sistema capitalista y en este modelo hay un problema muy grave, que es una contradicción que es insalvable, que es el problema de la ley de la oferta y la demanda. Cuando no hay demanda, ¿qué le pasa a la oferta? Se cae también. Entonces crea ese conflicto que tú bien lo señalas de otra forma, que la gente exige que le resuelvan su problema. Señores, aquí estos gobiernos, estos últimos 30 años, han manejado casi 13 billones de pesos y han cogido 78 mil millones de dólares y no hay un solo programa básico. Así, todo, vamos, como bien señala el Cangrejo, y todos esos proyectos que se hacen ahí, de que para turismo, que eso no paga impuestos, pero es con dinero nuestro. ¿Por qué? Porque el CONEC tiene una cosa que se llama la Comisión Nacional de Competitividad. Que están ellos ahí. Que ellos son los que eligen, se distribuyen los cuartos y después, como Punta Catalina no se hizo con dinero público. Y ellos se inventan una cosa que le dicen fideicomiso, manejo privado de la cosa pública. Buscan un nombre bonito, ingeniero, para ponérselo. Pero entonces, yo digo, como el pueblo, y entonces los beneficios de esa inversión, ¿quién los recibe? Miren. ¿Quién los recibe? Miren, además, señores, acabaron de aprobar un paquetazo, así que hay que llamarle, un paquetazo donde nos van a sacar 50 mil millones de pesos de la costilla al pueblo dominicano. Un paquetazo donde le pusieron un nombre, pues le pusieron de que anticrisis, porque se pegaron de la guerra y de Ucrania, y es la guerra del Medio Oriente. Pero ahí, de manera calladita, ya metieron ese proyecto de que anticrisis, donde pretende buscar 50 mil millones de pesos de la costilla del pueblo dominicano, pero nosotros no estamos viendo de parte del gobierno ningún plan de austeridad que diga el gobierno, no, miren, vamos de los 10 mil millones de pesos que hay para publicidad este año. Este es un año que ni siquiera es preelectoral. De los 10 mil millones de publicidad, vamos a darle un 5 mil o en 3 mil para ir recortando, ¿verdad? Y ese dinero lo iban a buscar, oye, solamente con austeridad en algunas instituciones, y ya se iban a reunir esos 50 mil millones, y no tenían que tomar esa medida. Agrégale, aquí el sector dueño de las empresas no paga impuestos porque el turismo recibe muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y los generadores eléctricos y los importadores. Solamente con eso, ¿eh? Oye, solamente porque ellos se consideran que ellos están por encima de todo. Claro. Ellos reciben del presupuesto nacional el dinero para que las instituciones funcionen en beneficio del pueblo. No, pero ellos no aportan un chele y son los que se benefician. Entonces, nosotros tenemos que indicar aquí que estas reglas de juego están llevando a una situación muy difícil. Sí. Primero, la carencia de alimentos, la carencia de un salario justo, la carencia de servicios públicos y además con el agravante de que ahora mismo hay casi 3 millones de ilegales que votaron, casi 2.5 en las elecciones pasadas. Aquí vino Gutiérrez en estos días y fue a exigir que es obligatorio que hay que darle la nacionalidad a los ilegales. Pero ellos tienen Haití ahí mismo. Ellos nunca van a Haití. Que lleven toda esa cuestión y lo grave. Están editando este gobierno, que es cómplice de eso, una cédula en blanco y negro. Es decir, para que seamos todos prietos. Sí. Mire, bueno, ingeniero. Y déjenme decirle también, señores,
a propósito, de que, hablando del plan de austeridad, de que en estos días, en un pueblo ahí fronterizo, la directora de Supérate y un equipo llegó en helicóptero, señores. Todo el mundo le dijo, pero ven acá, mira cómo andan, o sea, es una burla. Mientras no está el gobierno exprime buscando 50 mil millones de pesos en impuestos. Y le dieron 30 millones de dólares a los haitianos. Entonces miren cómo están, pero también andan en ese helicóptero, y también andan. Pero miren también, señores, miren también, ahí se destapó un escándalo de una ambulancia de COE ahí rentada, que eso pagaba que 10 mil millones de pesos en mantenimiento, en cosas. Óyeme, una ambulancia que ese Juan Manuel Méndez, que es director, ahora que es un santurrón, ese tipo tiene que explicar por qué unos alquileres de ambulancia salían tan costosos, que era 1000 veces comprarla que renta. Pero también rentaron un hotel en Punta Cana y una convención que había, no sé cuánto, que salió por requete, qué sé yo, cuántos mil millones de pesos. Entonces no estamos viendo ninguna señal de austeridad de parte del gobierno, nada, porque el primero que tiene que sacrificarse debería ser el gobierno, si no, espérense. Funcionario, publicidad. No se llama sacrificar, manejar los recursos públicos con honestidad y transparencia. Exactamente. ¿Qué es lo que diablos se van a sacrificar? Una gente que tienen un paquete depredando. Exactamente. Y no hay uno preso. Manejarla con pulcritud, y digo de austeridad, de recortar los subsidios, sobre todo el sector que usted dice, ingeniero, al sector ese del sector eléctrico, recortar muchos subsidios que están dando. Mira. Y ustedes van a ver que esos 50 mil millones que ellos pretenden buscar ahora con esa ley anticrisis, como la han llamado, no había necesidad de eso, porque solamente controlando un poco la corrupción se iba a sobrar el dinero. Pero entonces no quieren tocar. No, ellos no se van a quitar el biberón. No se van a tocar el biberón, vamos a explotar al pueblo. Pero ¿y por qué dentro de eso, de ese paquetazo, no incluyó mejorar el sueldo de esos ingenieros agrónomos, del sector agropecuario, de los ingenieros agrónomos? ¿Por qué no incluyó? O mejorar también esas pensiones pírricas que reciben los pensionados de la Policía Nacional, o lo que recibimos nosotros, los pensionados de la Corporación Dominicana de Electricidad, que recibimos 2 pesos, y usted mismo, ingeniero. Sí, ¿por qué no lo incluyó? Porque Omar Fernández, que es un senador de la Fuerza del Pueblo, sometió un proyecto de indexación salarial. Indexación es para ir manejando los sueldos de acuerdo a la inflación. Y eso no pasó. Obviamente no pasó porque un voto o 2 votos que disidentes, y después todos son del PRM. Oigan, qué democracia tenemos, señores, como comenzamos el tema, que esos diputados y esos senadores votan solamente por los proyectos que les manda el Poder Ejecutivo, que ni lo leen muchas veces. Eso es así. Ni lo leen. 600 millones de dólares hace como... pero ni lo leen. Entonces no lo leen y lo aprueban. ¿Qué está pasando ahora, señores? ¿Qué está pasando? Que ahora, en la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, muchos sectores se están preparando para someter recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Entre ellos están los médicos, porque ahí hay parte que a ellos, óyeme, lo penaliza, los médicos, hasta si un paciente muere porque no haya sangre, eso es una penalización, muchas cosas. Pero también el sector de la prensa que está esperando, porque también van a someter recursos que chocan con la Constitución. Ahora, lo que yo digo, o es que nada más saben aprobar el préstamo, porque se supone que el Congreso tiene que tener asesores jurídicos que digan, no, esa pieza choca con la Constitución, no la sometan. No te olvides del maletín. El hombre del maletín. Pero tienen que decir, ¿pero qué pasa ahora? Que quién va a tener mucho trabajo, el Tribunal Constitucional, porque van a estar sometiéndolo. Dicen, no, miren, esa ley choca con la Constitución. La ley Mordaza choca con la Constitución, que tiene el derecho de libre expresión como un derecho fundamental. Entonces, ¿qué va a hacer el Constitucional? Echarla para atrás. Yo te voy a hacer una advertencia sobre eso.
una advertencia. Ese tribunal fue modificado. Es constitucional. Y los que están ahí son representantes que eran de los bufetes de abogados de ese cartel empresarial que se llama el CONED. Y yo pongo en duda que ellos se atrevan, porque ellos tienen que obedecer lo que le dice el dueño. Sí, pero hay que ver, ingeniero. Oye. Ingeniero, hay que ver, porque si choca, si choca con la Constitución. No, ellos se pasan a la Constitución por el trasero. Y además otra cosa, que grave. La Constitución debe ser un acuerdo social de consenso entre la mayoría. Y esa Constitución del 2010 fue impuesta por esa misma mafia que tú estás señalando del Congreso. Sí. Eso no van a hacer nada. Y todo eso aguaje. Teatro, como dice la Gigi, era que decía. Sí, puro teatro. Bueno, y dijo el presidente de la Cámara, a propósito de lo que usted dice, ingeniero, el presidente de la Cámara de Senado, que ya cuando entre en ejecución el nuevo Código Penal, no hay vuelta atrás. Ahí el único que puede echar atrás es el Tribunal Constitucional, que es ya la última instancia. Él diría si tal o cual está de acuerdo a la Constitución. Y como usted está diciendo, ingeniero, vamos a ver, porque muchos de ellos responden a esos intereses de la élite económica que manejan este país. Yo te digo que el pueblo, salvo el pueblo tiene que organizarse, movilizarse, y un pueblo unido jamás será vencido. Trujillo se fue, Balaguer se fue, los que eran de PLD también se fueron, y estos de PRM también, es para afuera que van. Bueno, señores, vamos a llegar ya, ¿verdad? Ya vamos a esperar que el pueblo salva al pueblo. Señores, esta ha sido nuestra parte de nuestro contenido en el día de hoy. Será hasta otro contenido el próximo jueves. Dios le bendiga. Hasta el jueves.